El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se sumó a los reclamos del gobierno estadounidense respecto a la ley de la industria eléctrica. De que pueden haber acciones de tipo jurídico. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló los cambios que se realizaron a la ley de la industria eléctrica, cambios que habían sido señalados como inconstitucionales por parte de la oposición y de las empresas que se beneficiaban con los contratos, y cambios pues que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: estos cambios van porque son para el beneficio de México. La batalla no va a terminar ahí. Ya hemos recibido presiones intensas por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador ha recibido cartas por parte de algunos diputados, ha recibido cartas por parte de gente del gobierno estadounidense, y hoy recibió una amenaza por parte del embajador Ken Salazar, en la que le dice que si las cosas siguen igual, el gobierno de Estados Unidos los va a demandar. El presidente López Obrador contestó firme, contestó sin titubeos y les dijo pues que México, si lo demandan, pues México también va a responder con otra demanda. Hay que recordar que por primera vez en la historia de nuestro país, los mexicanos demandaron a las empresas que fabrican los artefactos que nos están acabando. Me refiero a las que realizan pues estas cosas que tengo en mi mente, ya sabrán ustedes. Pues bien, vamos a darle a la información. Con el mínimo necesario de los votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley de Industria Eléctrica a favor de la Comisión Federal de Electricidad. El proyecto de Loretta Ortiz se sumaron Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Ortiz Mena y el propio Arturo Saldívar, con lo que las reformas de 2021 se mantendrán vigentes a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Tras su argumentación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por avalar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica tras la reforma de 2021, en la que se establece modificar el orden del despacho de energía a favor de la Comisión Federal de Electricidad, tal y como lo propuso el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf. De esta forma, el proyecto de la Corte se dividió en 4 posturas a favor del proyecto, mientras que 7 ministros se pronunciaron por la inconstitucionalidad. Sin embargo, se requería de 8 votos para este efecto. Al proyecto de Loretta Ortiz se sumaron Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el propio Arturo Saldívar, con lo que las reformas de 2021 se mantendrán vigentes. Este caso se da en un momento importante en nuestro país. Si uno de estos ministros votaba en favor de la inconstitucionalidad, entonces habrían sepultado a la Comisión Federal de Electricidad. Pero, amigas y amigos, hay Comisión Federal de Electricidad para largo. La cosa es que después de esto pues se van a venir algunos litigios nacionales y extranjeros. De hecho, el presidente López Obrador habló de cómo fueron estos votos, señaló que a los ministros les ofrecieron dinero, señaló que a los ministros los tienen coaccionados, señaló que a los ministros que votaron en favor pues son ministros que tienen moral distraída, pero que afortunadamente no les pasó esta inconstitucionalidad. Dice: los tengo bien fildeados. AMLO dice que tiene plan B ante ataques a los legisladores de empresarios por parte de la reforma energética, de la reforma eléctrica. Ya saben a qué se refiere cuando dice esta palabra el presidente. Pues son estos cañonazos de miles de pesos o millones de pesos por llevarle la contra al presidente. Y es que, como saben, mientras una empresa compra con dinero la voluntad de los diputados, ese dinero al final lo termina pagando el consumidor. Es un negocio redondo para las empresas. Si le invierten en políticos corruptos, tendrán hasta el triple de ganancias. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene un plan B ante los cañonazos a legisladores por parte de empresarios, políticos y gobiernos extranjeros que están en contra de su reforma en materia eléctrica.
pero manifestó que los tiene bien fildeados. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resistieron fuertes presiones por parte de aquellos que no querían que se declarara constitucional la ley de la industria eléctrica. Y estas fueron las palabras que dio el embajador estadounidense Ken Salazar, en donde amenaza al presidente López Obrador y le dice que probablemente esta declaración de constitucionalidad pues se abrirá la puerta a los litigios. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la ley de la industria eléctrica probablemente abrirá la puerta a litigios en el marco del TEMEC. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se sumó a los reclamos del gobierno estadounidense respecto a la ley de la industria eléctrica, pues advirtió que la legislación probablemente abrirá la puerta a litigios en el marco del Tratado de Libre Comercio. En la ruptura con el discurso cauteloso de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, Ken Salazar publicó en su cuenta de Twitter el mensaje, el cual refrendó el respeto de Estados Unidos a la soberanía y los procesos democráticos en México, pero afirmó que la legislación tendrá impactos en América del Norte, sugiriendo que Washington tiene su palabra de decidir en ella, y exhortó que proteja las inversiones actuales y futuras empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el TEMEC. Esta fue la respuesta que le dio el presidente López Obrador al embajador Ken Salazar. Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. ¿Cómo que nos quieren demandar y quieren que nos quedemos con los brazos cruzados? Por supuesto que si ellos demandan a México, México los va a demandar a ellos. Precisamente por varios motivos. El primero podría decir que es el de la corrupción. Se ha demostrado en distintas legislaciones, sobre todo en Estados Unidos, que aquellos empresarios que utilizan la corrupción de los gobiernos para beneficiarse económicamente pueden ser susceptibles a una importante penalización. Esto incluiría también a gobernantes que han participado de estos actos, incluso cuando se dan en el extranjero. Valdría la pena revisar si este tipo de casos se llevará de manera internacional o en las propias cortes de Estados Unidos, como se está llevando en este momento el caso que se tiene en contra de las empresas que realizan este tipo de armados. Y decirles también pues que no sería la primera vez que México llegara a un litigio en contra de otro país. Ya se han realizado algunos por territorios nacionales. Ya también pues hemos visto en América Latina cómo otros países han acudido a la Corte Internacional para que delimiten ciertos cauces de ríos, a qué país le pertenecen y a qué país no. Estados Unidos necesita a México, sí. México necesita a Estados Unidos, sí. Queremos amistad, sí, pero no queremos que nos quieran decir qué hacer, no queremos que nos quieran mandar, no queremos que nos quieran menospreciar, porque ya saben, quien se deja que le pongan el pie en el cuello una vez, va a vivir arrastrado toda la vida. Llegamos al final de este video, amigas y amigos. Vamos a darle lectura a los mensajes que nos hicieron el favor de llegar. Bueno, ya aquí está la respuesta del presidente López Obrador. Y decirles, antes de leer los mensajes, pues que Ken Salazar, no obstante, publicó ese tweet, llegó a Palacio Nacional tras la resolución de la Corte sobre la ley eléctrica y llegó a querer coaccionar al secretario de Hacienda Ramírez de la O. Esto según fuentes extraoficiales. Bueno, saludos a Aire de Invierno, quien dice: mi apoyo es para mi querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludos a José Pacheco, quien dice: qué bueno que Samuel actúe así con sus gobernados, a ver si le abre los ojos. Saludos también a Servando Ortega, quien dice:
Gobernar no es fácil para un ignorante y para alguien que no respeta la Constitución. La ignorancia es una pared muy alta. Saludos, mi estimado Servando. Saludos también a Lorena Rodríguez, quien dice: ahora pues se va a arrestar él mismo porque él solito se falta el respeto con sus acciones nefastas. Saludos, deberá pasar 36 horas en la cárcel el propio Samuel García. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.